Bienvenidos a mi canal. Ya saben que aquí les traigo la información más jugosa, los chismes más candentes y por supuesto, todo lo que necesitan saber del mundo del espectáculo. Y hoy, mis cielas, tengo un bombazo. Una bomba que va a hacer temblar los cimientos de las redes sociales. Una bomba que involucra a dos de los seres más amados y admirados del universo de las telenovelas, la incomparable Francesca Chillemi y, por supuesto, el irresistible Can Yaman. Ya sé. Sus corazones están latiendo a 1000 por hora. Y con razón, porque lo que les voy a contar es increíble. Francesca Chillemi, la talentosísima y guapísima actriz italiana, ha hecho una revelación que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Una confesión que nos hace replantearnos muchas cosas y que, definitivamente, va a dar mucho de qué hablar. Y no, mis reinas, no se trata de un nuevo romance ni de un encuentro secreto, ni de una declaración explosiva. Es algo mucho más profundo, más significativo y, créanme, más interesante. Así que preparen sus snacks, sus bebidas favoritas y sobre todo sus mentes abiertas. Porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en los detalles de esta bomba, analizar las implicaciones, desmenuzar cada palabra y por supuesto chismear a gusto. Porque para eso estamos aquí. Pero antes de que nos adentremos en el chisme, ya saben. Suscríbanse al canal. Es gratis. Así no se perderán ni una sola primicia, ni un solo chisme, ni una sola bomba. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gustan los chismes, el drama y las noticias del corazón. Es la mejor forma de apoyarme y de que esta comunidad siga creciendo. Así que suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. Para entender la magnitud de la revelación de Francesca Chillemi, tenemos que recordar el contexto. Como ya saben, Francesca y Can protagonizaron juntos la serie Viola come il mare. Una serie que fue un verdadero fenómeno. Un éxito rotundo en Italia, y que conquistó el corazón de miles de fans en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Indiscutible. Se notaba a kilómetros. Y por supuesto eso generó un sinfín de rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera del set. Imagínense. Dos estrellas de telenovela guapísimos con muchísimo talento, que se veían espectaculares juntos en la pantalla. La fórmula perfecta para que los fans soñaran con un romance de ensueño. Y las redes sociales, por supuesto, tardían. Miles de comentarios, fotos editadas, vídeos con música romántica. La imaginación de los fans no tenía límites. Y aunque tanto Francesca como Can siempre mantuvieron una postura discreta, negando cualquier tipo de relación amorosa, ahora Francesca ha roto el silencio de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba. En una entrevista reciente, en una conversación distendida y casual, Francesca Chillemi soltó la bomba. Compartió algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. No se trata de una declaración de amor, ni de una confirmación de un supuesto noviazgo secreto, ni de una infidencia. Se trata, nada más y nada menos que de una renuncia. Pero, ¿a qué renuncia Francesca? Esa es la pregunta del millón. Pues bien, Francesca ha confesado que renuncia a la idea de competir con Can Yaman. Sí, mis amores, lo escucharon bien. Francesca ha revelado que al principio de las grabaciones de Viola come il mare, sintió una especie de presión. Sentía que había una especie de lucha por la atención, por el protagonismo. Una especie de competencia. Un sentimiento que quizás se vio alimentado por la inmensa fama y el arrollador carisma de Can Yaman. Imagínense la situación. Can con su legión de fans en todo el mundo, con su éxito internacional, con su imagen de galán. Y Francesca, una actriz talentosísima, guapísima, pero que quizás se sintió un poco intimidada por el fenómeno que representaba Can. Francesca explica que al principio sintió la necesidad de demostrar su valía. De igualar la energía de Can, de no quedarse atrás. Una situación, por cierto, muy humana y comprensible. Todos sabemos lo que es sentir la presión de demostrar lo que valemos, sobre todo cuando trabajamos con alguien con tanta presencia, con tanta fama y con tanto éxito como Can. Pero lo realmente impactante, lo que realmente nos voló la cabeza, es la reflexión que Francesca hizo sobre esta situación.
Con el tiempo, a medida que las grabaciones avanzaban, Francesca se dio cuenta de que esa competencia era totalmente innecesaria. Se dio cuenta de que la clave del éxito, tanto en la pantalla como en la vida real, no residía en la competencia, sino en la colaboración. Se dio cuenta de que el secreto estaba en el apoyo mutuo, en la sinergia, en el trabajo en equipo. Comprendió que, lejos de competir, debían complementarse. Que tenían que unir sus fuerzas para crear algo mucho más grande que la suma de sus individualidades. Una lección valiosísima, mis reinas. Una lección que todos deberíamos aprender. En la entrevista, Francesca describió a Can como un compañero de trabajo excepcional, un profesional entregado y, sobre todo, una persona con la que se siente muy cómoda trabajando. Destacó su generosidad, su profesionalismo y su capacidad para crear un ambiente de trabajo agradable y estimulante. Unas palabras hermosas. Unas palabras que hablan de una gran admiración y respeto. Y que, por cierto, echan por tierra cualquier rumor de tensiones, de rivalidades o de malas vibraciones entre ellos. La renuncia de Francesca, por lo tanto, no es una renuncia a Can Yaman. No es una renuncia a su persona, ni a su talento, ni a su amistad. Para nada. La renuncia de Francesca es una renuncia a la idea errónea de que deben competir. Es una renuncia al ego, a la necesidad de destacar a expensas del otro. Es una renuncia a la negatividad y una apuesta por la colaboración, por la amistad, por el trabajo en equipo, por el apoyo mutuo. Una actitud muy madura, muy inteligente y, sobre todo, muy admirable. Una actitud que nos demuestra la gran persona que es Francesca. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? ¿Qué consecuencias tiene esta revelación? Pues bien, mis amores, las implicaciones son muchas y muy interesantes. En primer lugar, esta confesión confirma, de manera contundente, que la relación entre Francesca y Can es excelente. Una relación basada en el respeto, en la admiración mutua, en la amistad y, sobre todo, en el profesionalismo. Desmiente de una vez por todas cualquier rumor de enemistad, de rivalidad o de malas relaciones entre ellos. Un alivio para los fans. Un alivio para todos los que amamos verlos juntos. En segundo lugar, esta confesión nos da una lección muy valiosa sobre la importancia de la colaboración en el mundo laboral y en la vida en general. Nos recuerda que a menudo la competencia es contraproducente. Que la unión hace la fuerza. Que es mucho más importante apoyarnos, ayudarnos y complementarnos que competir entre nosotros. Un mensaje que todos deberíamos tener en cuenta. Un mensaje que es especialmente importante en un mundo donde la envidia y la rivalidad, lamentablemente, son tan comunes. En tercer lugar, esta confesión nos permite ver el lado humano de las celebridades. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las luces y los reflectores, son personas como nosotros. Personas con sus inseguridades, con sus miedos, con sus sueños, con sus aspiraciones. Y eso es lo que los hace aún más interesantes. Eso es lo que hace que nos identifiquemos con ellos. Y por último, esta confesión nos da una pista. Una pista muy importante. Sobre la posible continuación de Viola come il mare. Si la relación entre Francesca y Can es tan buena, si hay tanta admiración y respeto mutuo, es muy probable que estemos más cerca de una tercera temporada de la serie. Y eso es una excelente noticia. Una noticia que los fans de Viola come il mare van a recibir con los brazos abiertos. Porque todos queremos ver más de Francesca y Can juntos. Y queremos saber qué les depara el futuro a Viola y a Francesco. Además, esta confesión también abre la puerta a una reflexión más profunda. Nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes, nuestras propias formas de relacionarnos con los demás. Nos invita a preguntarnos si, en algún momento de nuestras vidas, hemos caído en la trampa de la competencia innecesaria. Si hemos dejado que el ego nos impidiera colaborar, apoyar y unirnos a otros. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad, de la generosidad y del trabajo en equipo. En resumen, la confesión de Francesca Chillemi es una verdadera sorpresa. Es un gesto de madurez, de sabiduría y de gran inteligencia emocional. Es una renuncia a la competencia y una apuesta por la colaboración y el trabajo en equipo. Y nos demuestra que, a pesar de los rumores y las especulaciones, la relación entre Francesca y Can es sólida, basada en el respeto mutuo, la admiración y la amistad. Esta confesión, además, nos da una lección muy importante sobre la importancia de la autenticidad.
Francesca, al ser honesta sobre sus sentimientos y sus experiencias, nos demuestra que es valiente y que no tiene miedo a mostrarse tal como es. Nos enseña que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que no hay nada de malo en admitir nuestras inseguridades. Al contrario, al ser auténticos, nos conectamos con los demás de una manera más profunda y significativa. Y ahora, mis reinas, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de que se vayan, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido. Para que no se pierdan nada. Francesca Chillemi ha confesado que renunció a la idea de competir con Can Yaman durante las grabaciones de Viola come il mare. La actriz ha destacado la buena relación profesional con Can, basada en el respeto, la admiración mutua, la generosidad y el profesionalismo. La confesión desmiente cualquier rumor de rivalidad o de tensión entre ellos. La confesión nos da una valiosa lección sobre la importancia de la colaboración, el apoyo mutuo y el trabajo en equipo. La confesión podría ser una señal muy prometedora para una posible tercera temporada de Viola come il mare. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y formas de relacionarnos con los demás. La confesión nos demuestra la autenticidad y la valentía de Francesca Chillemi. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me he divertido muchísimo chismeando con ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Francesca? ¿Estaban sorprendidas? ¿Qué opinan sobre la relación entre ella y Can? ¿Creen que habrá tercera temporada de Viola come il mare? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlas y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones, sus teorías y cualquier otro comentario que tengan. La conversación es lo más importante. Aquí en este canal somos una gran comunidad. Y para terminar, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigas, con sus familiares, con todas las personas que aman el chisme y el drama, para que también se enteren de esta bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así no se van a perder ningún chisme, ninguna noticia, ninguna sorpresa. Y recuerden, el chisme es un deporte y nosotras somos las campeonas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Chao, chao.